Bueno, vamos a compartir aquí un mensaje que tiene como título: es cuestión de madurez. Este título tiene que ver mucho con nuestra palabra rema que Dios nos ha dado para este año, el año 2026, el año de conquistar la tierra prometida. Y el tercer punto que tenemos en esta palabra rema nos habla precisamente de lo que es la formación. Qué importante es ser formados para poder entrar a la tierra prometida. Y nos basamos en un texto que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Bueno, sabemos en todo lo que vimos de nuestra palabra rema cómo había un camino más corto para llegar a la tierra prometida. Pero Dios se dio cuenta de algo, y era que precisamente su pueblo no estaba aún preparado, ¿sí? El pueblo necesitaba formación para poder entrar a la tierra prometida, y es algo que todos nosotros necesitamos. Y por eso, en un día como hoy, en una predicación como estas, quiero decirles algo de parte del Señor. Cosas que estaban retenidas en tu vida, a partir de hoy el Señor las va a poner en tus manos. Más o menos alcanzamos a unas 250 personas. Esto me alegra porque ya hemos crecido, ¿sí? Empezamos hace mucho tiempo motivando y se motivaban solo 10, 15. Pero promesas como estas son las que se hacen realidad para el que las cree. Amén. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Un saludo muy especial les damos a todas las personas que nos están viendo también a través de nuestras redes sociales. Reciban un saludo fraternal desde Zipaquirá a todas las personas que están fuera del país o que nos ven de otras ciudades. También queremos mandarles un saludito. Hay personas que son muy juiciosas y están siempre también ahí conectados. Así que en medio de la distancia les enviamos un abrazo. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, comienza a decir algo. Mira, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, no todo el que dice Señor, Señor podrá conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Es cambiar un poco la palabra, pero si uno ve, es el mismo fin, va hacia el mismo camino. O sea, no solamente con decir Señor, Señor, con decir amén, con decir palabras de pronto espirituales, uno podrá entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos. Se necesita mucho más que eso. Y entonces dice, ¿qué se necesita? Hacer la voluntad de Dios. El que haga la voluntad de Dios es el que entra a la tierra prometida. Entonces, si queremos tener la voluntad de Dios en nuestras vidas, pues nosotros tenemos que desear lo que Dios desea. Tenemos que pensar lo que Dios piensa. Tenemos que decidir lo que Dios decide. Tenemos que determinar lo que Dios determina. Tenemos que elegir lo que Dios elige. Y entonces ahí es cuando se viene una lucha entre la voluntad de Dios y mi voluntad. ¿Sabe? Porque es así. La lucha de mi voluntad es como algo que nos traiciona. Entonces uno llega y dice, bueno, los que somos casados, yo digo soy casado. Entonces uno llega y dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mi esposa. Y mi esposa es una bendición para mi vida.
Esa es la voluntad de Dios. Pero a veces mi voluntad llega y dice, no, la verdad estoy viendo esta chica, como que me agrada más esta otra chica, y te voy a decir algo, esa es mi voluntad. Y si yo hiciera mi voluntad, voy a perder ¿qué? Mi bendición, ¿cierto? La voy a perder. Eso es perder la bendición. Y por eso se convierte como una lucha, ¿sabe? Es una lucha entre hacer la voluntad de Dios y mi voluntad. Yo tuve de manera personal tal vez una experiencia que quiero compartir con todos ustedes. Algunos la conocen, otros no la conocen. Pero quiero compartirla porque era cuando llevaba más o menos 3 años y medio, casi 4, en la iglesia. Yo era líder de la iglesia, nos congregábamos en Bogotá, teníamos un grupo de 60, 80 personas que nos desplazábamos a congregarnos hasta Bogotá porque no había iglesia en Zipaquirá. Nosotros iniciamos la iglesia acá, eh, y en medio de eso estábamos en una celebración de un cumpleaños de alguien de la célula y íbamos en un carro cuando recibo una llamada y en la llamada me dicen, óyeme, te tienes que venir rápido para el hospital de Sopó. Yo, ¿con quién hablo? No, mira, te hablamos aquí del hospital de Sopó, te tienes que venir rápido. Y yo, pero ¿qué pasó? Y no, mira, la verdad es que su hermano acaba de perder la vida. Y entonces yo me quedé, pero no, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Sí, estaba practicando parapente y ya iba a aterrizar y se envolvió su paracaídas y cayó y su muerte fue instantánea. Necesitamos que te vengas para acá. Y yo como que mandé a parar el vehículo en que iba y me bajé en un andén y yo todo, no sé, estaba como todo oído y de un momento a otro comencé a llorar. Y en todo ese tiempo que iba pasando y los días que iban pasando, yo comencé a también tener una lucha interna porque yo no entendía bien qué era lo que estaba sucediendo. Entonces yo decía, ven, yo no comprendo esto que acaba de suceder. O sea, yo estoy sirviendo en la iglesia, yo cambié mi vida, yo amo a Dios, tengo un grupo que dirijo de 60, 80 personas, ¿sí? Y amo a Dios con todo mi corazón, pero no entiendo esto que pasó con mi hermano. Entonces yo decía, pero ¿por qué mi hermano? Si siempre fue un hombre brillante, fue un hombre juicioso, fue un hijo excepcional con mi papá y mi mamá. Entonces yo pensaba en el interior y decía, ven, lo normal es que me hubiera ido yo, así hubiera cambiado mi vida, pero es que yo cambié mi vida, llevo 3, 4 años de cambiarla. El resto de mi vida fue de lo peor. Él toda su vida ha sido un buen hombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué él? Y yo no entendía. Y le voy a decir algo, a veces Satanás quiere hacernos dudar de lo que dice la palabra de Dios y nos quiere hablar inclusive a través de ella. Entonces recuerdo cuando un día estaba en la mañana muy triste y entonces Satanás me dice, ¿ese es su Dios? ¿Ese es el Dios el que usted sigue? Es más, le voy a decir algo, luego la Biblia no dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues eso es mentira. Porque mire que le quitó a su único hermano. Y mire cómo está su papá y su mamá. Ese es su Dios. Eso es lo que usted hace sirviendo en una iglesia. Y tengo que ser totalmente honesto con ustedes y voy a decirles algo. Fue la primera y la única vez que se me cruzó un pensamiento de irme de la iglesia. Yo pensé en un momento en irme de la iglesia. Porque llegué y dije, claro, no, esto no es verdad. Esto es mentira lo que dice la palabra. Eso no es así. Entonces, ¿por qué no me fui? Porque tuve un líder y tuve unos consiervos alrededor mío que me hicieron la vida imposible. Entonces ellos todo el tiempo por la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? No sé qué tal vaina. Vamos a ir a visitarte por la tarde, no sé qué. Ánimo tan, el Señor me dio una palabra para ti, no sé qué tal vaina. Y entonces no me soltaban, no me soltaban, no me soltaban. Y por ellos no me fui. Qué importante es estar bien rodeado en la vida, ¿no? Qué importante. Porque en serio, ellos ahí todo el tiempo encima y resulta que bueno, yo aquí les he compartido en la iglesia de que realmente no soy un hombre de sueños, ¿sí? Hay personas que se me acercan, pastor, a ver si usted puede interpretar un sueño. Le digo, no, no soy el indicado para interpretarte un sueño porque pues ni siquiera sueño. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿sí me entiende?
Entonces eso me ponen que no, que soñé no sé qué, que unos sapos saltaban de un árbol y uno no sé, puede ser un sapo volador, no sé. Es que no sé qué decirte, pero no te puedo ayudar, honestamente. Sí, porque yo de verdad, ya cuando tengo cansancio, cierro mis ojitos, todo queda oscuro y vuelvo y los abro y ya. A veces creo que sueño cosas, a veces, pero nunca me acuerdo, jamás me acuerdo. Pero sabes, una noche tuve un sueño, pero era casi real. O sea, hasta hoy en día, lo que les digo, yo decía, Dios mío, ¿eso fue real o no fue real? Porque todo fue de una manera tan real que fue impresionante. Entonces comienzo yo a verme con mi hermano en un carro, la esposa, mi sobrina, y de un momento a otro, ¡pum! Un retén de la guerrilla, nos paran, se dan cuenta que mi hermano era coronel del ejército, entonces llegan y dicen, usted se va con nosotros. Entonces se lo llevan a él por el monte y cuando se lo llevan a él, yo comienzo a acompañarlo, pero a mirarlo como desde arriba. Y yo desde arriba comienzo a verlo a él y todo el tiempo me voy y comienzo a ver cómo le pegaban culatazos todo el tiempo en el camino, se burlaban, le pegaban, caminamos un poco de tiempo, llegamos hasta una finca, en esa finca había un hueco como de 5 metros, lo meten dentro de ese hueco y comienzo a pasar días con él. O sea, él no me veía a mí, pero yo lo veía a él. Y yo lo veía a él llorando, yo lo veía, él gritaba, pedía auxilio, hablaba con Dios. Entonces lo sacaban por momentos, le iban quitando pedazos de sus dedos para torturarlo, para sacarle información. Le hacían necesidades encima de él. Y así pasé días con él, verlo en eso y verlo a él gritar y desesperado y yo no lo podía ayudar, solamente lo veía, lo veía. De un momento a otro me voy de ese lugar, aparezco en el apartamento de mi papá y mi mamá, en la sala, sentados ahí y entonces mi papá se queda mirándome y me dice, mi hijo, ¿cómo es la vida, no? Ya han pasado 15 años y no sabemos nada de su hermano. Lo hemos buscado por todo lugar y no lo hemos podido encontrar, mi hijo. Qué tristeza. Y cuando me dice eso, me despierto del sueño. Y me siento en la cama y toda la habitación estaba oscura. Y de un momento a otro escucho una voz audible que me dice, ¿ahora sí me entiendes? Y desde ese momento, nunca más volví a derramar una lágrima por mi hermano. Porque escúcheme, entendí que esa era la voluntad de Dios y que la palabra sí se cumplió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Antes de que mi hermano pasara por eso y se perdiera y estuviera tal vez yo como pastor de una iglesia predicándoles y diciéndoles, mira, he recorrido a Colombia entera buscando a mi hermano, han pasado 20 años, tal vez estuviera acá diciendo eso, han pasado 20 años, ayúdenme a orar para que mi hermano aparezca. Pero lo que hizo Dios fue decir, no, tú tienes argumentos a favor, así que yo lo tomo y lo salvo. Dios nunca tiene por qué darnos explicaciones, pero esa es solamente una muestra para que usted se dé cuenta de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que Él nunca se equivoca. Y que a veces tú y yo no tenemos todo el panorama y por eso el hacer la voluntad de Dios se convierte en una lucha, ¿sí se da cuenta? Es una lucha, yo tuve esa lucha en ese momento, mi voluntad con la voluntad de Dios. Y en su infinita misericordia, Dios quiso explicarme lo que había pasado. Pero no hay necesidad de que nos explique porque Él es soberano. Y porque todos debemos de creer que Dios es bueno y nada malo puede salir de Él. Así que uno no puede decirle, Señor, ¿por qué? Porque cuando tú le dices al Señor, ¿por qué? Tú estás diciéndole, ¿por qué haces injusticia? ¿Por qué estás haciendo algo que no es correcto? Y te va a decir algo, no, nada malo sale de Él. Nada. Todo lo que Él permite lo tiene con un propósito para nuestra vida. Por eso fuera de la voluntad de Dios no hay bendición. Porque en el reino de Dios las bendiciones están en su voluntad. Y todo esto nos deja una gran enseñanza. Para hacer la voluntad de Dios se necesita madurez. ¿Se necesita qué? Madurez. Dice Romanos capítulo 12,
Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Comienza a decir, venga, no se conformen a este siglo. En pocas palabras, óyeme, no hagamos nuestra voluntad. No hagamos nuestra voluntad. Sí, la voluntad de nosotros es simplemente lo que este siglo nos ofrece. Entonces, este siglo nos ofrece muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Muchas cosas, muchísimas. Entonces uno llega y dice, hoy en día, Dios mío, es increíble. Usted dirá que eso no es cierto, pero usted puede creer que uno puede encontrar personas que se hacen llamar cristianas y que están de acuerdo con el aborto. Ellos dicen ser cristianos. Entonces uno le dice, claro, ¿por qué? Porque ellos ya se conformaron a este siglo. Y él dice, venga, no se conformen, porque esa es la voluntad del mundo. Y dice, sino transformados. ¿Qué es una transformación? ¿Sabe qué es ser transformado? Se llama madurez. Una persona madura es una persona que sufre una transformación. Y por eso llega y dice, venga, está este mundo y este mundo nos ofrece una voluntad, pero tú tienes que madurar. ¿Y para qué maduramos? Dice, para tener la renovación de vuestro entendimiento, o sea, para hacer la voluntad de Dios. Para que uno ya tenga una mente entendida de qué es del Señor y qué no es de Él. Porque muchas de nuestras conductas, de nuestros comportamientos, están marcados por la manera en que usted y yo crecimos en nuestra casa. Y eso en algunas ocasiones pues nos llena de pensamientos lejanos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque la manera en que crecimos va a marcar mucho también nuestro destino. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo es la voluntad de Dios para la familia? ¿Y cómo es la voluntad de Dios para mi empresa? Y para el trabajo. Y para mis sentimientos. Agradable y perfecta. Tal vez inclusive la voluntad de Dios al comienzo no es tan agradable, pero al final es agradable. Sí, o sea, dése cuenta que uno hacer la voluntad de Dios, wow, ¿sí o no? Él dice algo y uno, wow, esto no está tan agradable. Un, un ejemplo de eso es, ¿cuántos creen que perdonar es fácil? ¿Sí o no? No, no es fácil. Pero si yo lo hago, porque es la voluntad de Dios, entonces ¿qué viene para mi vida? Bendiciones. Más adelante voy a tener bendiciones. Porque claro, mi voluntad no es esa, ¿sí o no? Mi voluntad de pronto es, venga, ese que me ofendió, yo lo que quiero es pegarle un puño. ¿Sí o no? Esa es mi voluntad. Este que me ofendió, yo quiero pegarle un puño. Mi voluntad dice, pégale un puño, pero la voluntad de Dios dice, perdónelo. Esa es la voluntad de Dios. Y se necesita de madurez para perdonar. Se necesita de madurez para poder perdonar. Hoy traje algunas frases aquí que quiero compartir en la pantalla. La primera frase que traigo acá dice, la madurez nos habla de procesos y muchos por inmadurez abandonan procesos. Ahí está en la pantalla. La madurez nos habla de procesos y muchos por inmadurez abandonan sus procesos. Así que date cuenta lo importante que es la formación. No olvide que todo esto está basado en nuestra palabra rema y que indudablemente parte de la madurez de cualquier ser humano es cuando quiere seguir procesos. Pero cuando alguien es inmaduro, abandona los procesos. Entonces uno encuentra personas que uno le dice, óyeme, ¿y cómo te fue con el negocio? Hace unos meses me contaste de un negocio, ¿qué pasó con el negocio? Ah, no, yo le metí la ficha y todo, yo cerré eso.
Y uno, pero ¿cuánto duraste con el negocio? 4 meses, pero le metí la ficha. Ah, eso no, eso la gente, eso. Sí, entonces uno dice, pues ¿quién te está hablando ahí? ¿Sí o no? Y uno dice, pero ¿por qué abandonó el proceso? ¿Sí? Hoy en día, imagínate, hoy en día, ¿cuántos padres sufren con este tipo de frases? ¿Sí me entiende? Porque inclusive pueden ver en sus hijos que, claro, ellos todavía no son maduros. ¿Sí ve? A mí a veces hay padres que yo les digo, bueno, hoy en día, frente a toda la educación, hoy los chicos están saliendo muy jóvenes, ¿no? Jóvenes que salen a los 15 años y a los 15 años están metidos en una universidad donde hay drogas, sexo, donde hay plata, donde hay 10.000 cosas que le ofrecen a los jóvenes. Entonces, a veces yo hablo con ciertos papás porque conozco a los chicos y le digo, mira, yo te voy a dar un consejo, tú verás qué haces con tu hijo, pero te voy a dar un consejo. Yo creo que pon a tu hijo a estudiar inglés, otra cosa, pero no lo metas a una universidad. Yo creo que él todavía no tiene la madurez para estar en ese lugar. Entonces algunos papás, no, eso toca aprovechar porque imagínese, mi chino a los 20 años ya es profesional. Sí, pues puede ser profesional, pero lo perdiste. Tienes a un hijo con título sin salvación. Duro. Y lo que es peor para muchos papás, que llega un chico y hoy en día es normal. Van en cuarto, quinto semestre, llegan y dicen, porque comenzaron por un proceso, ¿no? Papi, no sé qué, yo quiero ser ingeniero, métame porque yo quiero ser. Mi hijo, pero es que yo no tengo para esa carrera de ingeniero. Pero yo quiero ser ingeniero, es el sueño de toda mi vida y eso es lo que yo tengo dentro de mi corazón y yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser. Mi hijo, pero es que, bueno, está bien, yo voy a ver. Por ahí se endeudan y sacan préstamos y bancos bueno, cuando antes de que este gobierno quitara el ICETEX, pero tenían esa posibilidad para poder estudiar, ¿sí o no? Entonces uno llega y dice, claro, todo eso y dele y se meten. Cuarto, quinto semestre, ah, pues yo le voy a ser sincero, papi, mami, no, esto no es lo mío. Yo quiero cambiar de carrera. ¿Cómo la ve? Pero es que usted me dijo, sí, sí, yo le dije, pero no. No, ya me di cuenta que esto no es lo mío. ¿Y si se da cuenta que en ese momento le provoca uno pegarle un puño? Pero el que es maduro le toca perdonarlo. Dice la palabra, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Complementemos esta frase con un versículo bíblico. Dice, Primera de Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Porque escúcheme, hoy en día, por falta de procesos, las personas tienen este tipo de comportamientos. Pensamientos de niño, hablan como niños y juicios de niños, ¿sí se da cuenta? Es más, hoy en día tenemos un problema gravísimo. ¿Sabe que hay familias que yo a veces llego y digo, venga, pero entre el papá y el hijo, ¿cuál es el papá? Entre la mamá y la hija, ¿cuál es la mamá? Le cuesta a uno creer quién será la mamá, ¿sí me entiende? Porque la mamá tiene comportamientos de una niña. Y entonces uno ve a una hija que le dice, mamita, pero ven, te voy a decir algo. No, tú no deberías como así, que vas a acabar con el hogar, que no sé qué. No, mamita, busquen ayuda. Busquen ayuda, ustedes deben de hablar. Ay, ya hemos hablado, y ya están, y no, no, y no, y no. ¿Sí me entienden? Y claro, la pobre niña no le puede decir, mamita, madure, porque no se lo puede decir, ¿sí se da cuenta? Pero uno llega y dice, óyeme, pero ¿quién es ahí? Porque tenemos ese problema, ¿sí me entiende? Gente grande comportándose como niños y haciendo pataletas. Hablan como niños, piensan como niños y juzgan como niños. ¿Se da cuenta? Porque la manera de juzgar también es así. Entonces nosotros tenemos que ver en qué áreas de nuestra vida nos hace comportarnos como niños, como inmaduros.
Entonces uno hasta ve uno a veces personas acá, ¿no? Se los encuentra uno solo. Si uno, óyeme, ¿y tu esposa? ¿Por qué no vino hoy a la iglesia? Ah, pastor, ahí tuvimos esta mañana ahí no sé, tuvimos ahí como un encontrón y todo. Y dijo, pues no, no, pues sabe que pues no voy a la iglesia. No voy, vaya usted, vaya usted. Y yo le insistí, me dijo, no, 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 vaya usted, vaya usted. Y eso que se salvó, porque le voy a decir algo, a veces hay un par de niños también que viven en esa casa. Entonces, pues si usted no va, pues yo tampoco. Y se amenazan como si no venir a la iglesia fuera lo mejor para ellos. Actúan como niños, piensan como niños, juzgan como niños, porque les falta madurez. Otra frase. Están buenas las frases, ¿sí o no? Un poco preocupantes, pero tenemos que predicar. El problema de ser niño es que no podemos recibir lo que el hombre puede administrar. Se lo repito. El problema de ser niño es que no podemos recibir lo que el hombre puede administrar. Entonces, para que me entienda un poco mejor, un padre, ¿por qué no le da a un carro? Un padre que tiene dinero, ¿por qué no le da un carro a un niño? ¿Por qué no le da el carro? Porque no tiene la edad, porque no tiene la madurez, ¿sí o no? O sea, el padre tiene la provisión, pero el niño no tiene la madurez para manejar un carro, así que no se lo puede entregar. Entonces, así es Dios. Entonces, no es asunto de provisión, porque a veces la gente dirá, ¿será que Dios no me quiere dar? Escúchame eso. Eso no es correcto, ese pensamiento. Es el pensamiento de un niño. ¿Se da cuenta? ¿Será que Dios no me quiere dar? Escúchame, Él tiene todo. Él tiene todo. Él es un magnífico proveedor. Pero entonces el problema es que es un asunto de madurez. Es un asunto de madurez. Él no le puede proveer a un niño. Él no le puede dar a un niño. Él necesita darle a un hombre y a una mujer que sean capaces de administrar. ¿Se da cuenta? Pero él dice, no, yo no puedo poner en manos de un niño. Entonces a veces las personas no se dan cuenta de eso. Entonces, claro, nosotros somos los administradores. Y como administradores, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Crecer. Si nosotros crecemos como administradores, crece el proveedor, crece la provisión. Pero él no puede proveerle a un niño. Date cuenta que hay personas a veces que dicen, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios? Porque eres un niño. Porque te comportas como un niño. Porque piensas como un niño. ¿Se da cuenta? Imagínense cuántas personas quieren ser prosperadas en una iglesia. ¿Sabes? Cuando uno ora por finanzas, mira, eso la gente es feliz. La gente es feliz. Ven, déjeme orar por sus finanzas, déjeme orar por su empresa, déjeme orar tal. Y la gente le gusta eso. Pero no entiende que el tema de las finanzas es un tema de madurez. Entonces uno podrá encontrar personas, y les doy este simple ejemplo. Hay personas, hermano, que se ganan un salario mínimo y le dicen, Señor, quiero que pongas riquezas en mis manos. Por favor, trae las riquezas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Llega y dice, sí, pero es que escúchame. Tú eres un niño, porque te doy un mínimo y no eres capaz de diezmar con un mínimo. Mucho menos vas a diezmar con riquezas. Si no eres capaz de diezmar 200,000 pesos, el día de mañana va a ser difícil que diezmes 3 millones. Va a ser muy difícil. Porque no tienes la madurez para recibir dinero. Eres un inmaduro para manejar tus finanzas. Hay gente que se quiere casar y no le habla a su mamá. Imagínate eso.
Señor, tráeme el esposo, tráeme la esposa, por favor, Señor, tráela, tráela. ¿Sí me entiendes? Sí, pero tienes problemas con tu mamá y tu papá. ¿Cómo quieres una esposa si no eres capaz de cuidar tu familia? No, pero todo va a cambiar cuando yo me case. Mentiras. Eres inmaduro. No eres capaz de manejar a tu familia. Mucho menos vas a poder manejar la tuya propia. Tú no tienes madurez. Por eso estás solo. A veces la gente, ¿por qué estaré solo? ¿Por qué pasa el tiempo? Porque es un tiempo de madurez. Porque el tema, ¿sí me entiende? Es cuestión de madurez. Esto es lo que está pasando. ¿Sí me entiende? Es cuestión de madurez. Es como el hijo pródigo, ¿sí o no? Entonces el hijo pródigo fue así. O sea, en la Biblia, lástima que no están todas las conversaciones. A mí personalmente me hubiera gustado que la Biblia tuviera unos 10 tomos, así de gordos, ¿sí me entiende? Pero donde cuenten toda la cosa, cómo pasó de verdad, ¿sí me entiende? La conversación. Entonces a mí pues claro, me toca así imaginarme ahí y entonces llega el hijo pródigo donde el papá, un pelado, un joven y le dice, venga papi, yo quiero hablar algo con usted. Eh, no sé, algunos papás si estén de acuerdo conmigo, si han escuchado esto en su casa. Es que yo ya soy grande. El hijo pródigo dijo así, ¿sí me entiende? Él dijo así, es que yo soy grande. Entonces la verdad a mí no me parece que la verdad toque esperar con respeto, porque yo no quiero que su merced se muera, porque es mi papá, yo lo quiero mucho. Pero yo no quiero esperar hasta que usted se muera para uno después disfrutar de una herencia cuando uno ya tiene todo en la vida. Entonces, no, yo la verdad, yo quiero que me dé la herencia ya. Mi hijo, pero es que, no, yo ya soy grande. Pero mi hijo, yo ya soy grande, dame la herencia. ¿Sí me entiende? Yo ya sí, el niño, él hasta que logra. Los niños molestan hasta que logran. ¿Sí me entiende? Ellos son así. Ellos les hablan y no, pero deme la herencia, pero mi hijo, que deme la herencia. Hasta que el papá dijo, bueno, yo se la entrego. Entonces le entregó la herencia. ¿Y qué pasó con la herencia? La perdió toda. Pero escúchame, ¿por qué la perdió? Porque no tenía la madurez. Su padre tuvo la madurez para manejar todo eso, pero él no tenía la madurez para manejar esa herencia. Así que date cuenta de lo importante que es convertirnos en hombres y mujeres, en madurar. Otra frase. La administración no se prueba con lo que te van a dar, se prueba con lo que ya te dieron. Esta frase nos puede motivar a nosotros muchísimo a no estar pidiendo cosas para el futuro, sino administrar las cosas del presente. Porque a veces nosotros somos así, ¿sí o no? Señor, dame. ¿Y lo que tienes en este momento? Oye, lo que tú tienes en este momento, ¿cómo lo estás administrando? ¿Sí o no? ¿Cómo lo administras? Entonces las personas a veces, Señor, si tú me llegas a dar, yo te prometo. ¿Ha visto así? Si tú me das, yo te prometo. Si tú tal cosa, y uno pide cosas al futuro para que Él le dé. Y Dios llega y le dice, no, mira, no tienes que pedir cosas al futuro. Tienes que administrar lo que yo te di hoy. ¿Qué tienes hoy? Quiero que seas un buen administrador con lo que te di hoy. Entonces, por eso, cada uno de nosotros vamos a salir de este lugar hechos unos hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso al Señor. Así que hoy te quiero motivar a que por favor despida al niño ese que vive dentro de usted. Dígale chao. Dale chao. Chao, chao, chao. Váyase. Pero hágalo. Si se da cuenta, hágalo. No proteste como un niño. ¿Por qué? Porque lo dice el pastor. Pues no, yo no tengo ningún niño. Si no tengo, ¿por qué tengo que decirlo? Si no tengo, yo no tengo. ¿Sí se da cuenta? Pero dígale ahí, chao niño. Te vas de mi vida.
Tenemos que sacar al niño, porque el niño no nos deja madurar. Y te voy a decir algo, para poder entrar a la tierra prometida, uno tiene que tener madurez, porque la inmadurez detiene la voluntad de Dios. Gálatas 4:1. Escuche esto. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Lo está leyendo bien ahí? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Se da cuenta? Si somos hijos de Dios, somos coherederos, ¿cierto? Del reino de Dios. Usted y yo somos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que a veces no nos distinguimos entre los impíos. Porque dice eso acá. Entre tanto, el heredero es niño. O sea, mientras que el que hereda se comporte como un niño, no hay ninguna diferencia con el esclavo. A pesar de que ese es dueño de todo, imagínense. Él ya es heredero, él es libre, pero no hay una diferencia. Y hoy en día cuesta mucho distinguir a verdaderos cristianos dentro del mundo. Porque el cristiano inmaduro es igual al que no es cristiano. Y uno se da cuenta por qué. Porque piensa como un niño, habla como un niño y juzga como un niño. Entonces uno lo verá en una empresa, ¿sí o no? Y uno puede ver, y está ahí trabajando el cristiano en la empresa. Y entonces comienzan los esclavos a decir qué tal, no sé qué, esto a mí no me parece, tal cosa. Y el que es cristiano y conoce la verdad y sabe bendecir a sus autoridades y bendecir al lugar que le da una provisión, dice, sí, sí, y yo también. Y yo le pido a mi Dios esta injusticia que está pasando acá. Esta gente no piensa en nosotros. Juzga como un niño, habla como un niño, piensa como un niño. Porque debería tener madurez. Porque debería, no, esto no está bien lo que estamos haciendo acá. Yo propongo algo. Propongo que hagamos una reunión. Propongo que nosotros llevemos una serie de propuestas y de pronto si queremos abrir el corazón, pero con respeto. De todas maneras, gracias al Señor por esta empresa que aquí, hermano, mi familia y yo acá, hermano, recibo esta bendición. Y bendigo a mis autoridades acá y todo. Y bueno, me imagino que si ellos tienen malas actitudes, pobrecitos, deben de tener muchos problemas. Entonces yo los hago ver inmaduros a ellos, ¿se da cuenta? Porque si no, el día de mañana la autoridad es el maduro y usted el inmaduro. Y está al mismo nivel de los no creyentes. Entonces hay en casas donde cuesta distinguir cuál es el cristiano y cuál no. ¿Sí? Y por eso algunos llegan y dicen, pero ir a esa iglesia, ¿a qué? Con la gritadera suya aquí en la casa, ¿sí me entiende? Una gritadera por todos lados, ¿sí? Y dice que es cristiano y que no sé qué, pues no hay diferencia. Porque tú gritas igual que el esclavo. Tú piensas igual que el esclavo. Y si el esclavo te trata mal, tú también lo tratas mal. Y si el esclavo no te habla, entonces tú tampoco le hablas. Entonces estás al mismo nivel. ¿Por qué? Porque no has madurado. ¿Qué tiene de pronto? También le puedo decir, ese cristiano sí va a ser salvo. No se preocupe. Porque dirá, ay, ¿y será que pierdo mi salvación? No, tranquilo. O sea, usted no va a perder su salvación. Porque usted ya le entregó su vida al Señor Jesucristo. Pero aquí en la tierra, usted no va a poder disfrutar de la tierra prometida. Porque aquí en la tierra uno puede, mientras estemos aquí, uno puede pasar de dos maneras, con dolor o con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Están esos dos caminos, uno escoge por donde quiere. Y el de la paz que sobrepasa todo entendimiento es precisamente la voluntad de Dios, donde están sus bendiciones. Las bendiciones, ¿dónde? En la vida eterna, no, aquí en la tierra. Pero ¿qué tenemos que hacer para poder alcanzar esas bendiciones? Hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que ser maduros. Versículo 2. Sino que está
bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Imagínese eso. Hay personas que dicen, pastor, pero es que imagínese eso también. A veces mi esposa, ella cree que es mi mamá. Y le digo, ¿sí me toca a usted porque parece un niño? ¿Sí o no? A esa mujer le toca. Pero, vista, pero ¿cómo se va a vestir así? ¿Sí me entiende? Al año de casado le está diciendo, venga, uno no puede salir de esa manera, vístete bien. Y a los 10 años, pasan 10 años, óyeme, otra vez vestido así. ¡Ay! ¡Ay! Sí, entonces uno dice, el niño no ha crecido. Toca ponerle los tutores, los curadores, ¿sí me entiende? Porque hay gente que es así. Entonces todo el tiempo llega y dice, pero ¿por qué a mí no me dan la oportunidad de estar más arriba? Porque necesitas un tutor. No, es que a mí me gustaría que me ascendieran en el trabajo. Sí, pero es que eres inmaduro. No te pueden ascender porque ese lugar necesita madurez. Entonces siempre tienes una persona que te dice, pero hágalo, oye, ¿por qué lo haces así? Ya te he dicho que no lo hagas así. Inmaduro. Es el niño, ¿sí se da cuenta? Y entonces dice ahí la palabra hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, debemos estar maduros para cuando se venga la fecha de nuestra bendición. ¿Sí? Date cuenta. No sea que llegue la fecha de la bendición y todavía me comporte como un niño. Por eso a veces uno lo puede ver. Óyeme, es que debemos de estar en el tiempo de la bendición. Dios tiene un tiempo establecido para todos nosotros en los procesos de formación. Por eso tú debes de interpretar muy bien los tiempos de Dios. Y aquí lo he dicho en otras oportunidades. ¿Qué puede uno encontrar? A veces mujeres o chicos que se acercan, pastor, ¿podemos hablar contigo? No, mi papá, pues no, él es muy bonito. ¿Para qué? Él es bonito y está juicioso y todo, pastor. Pero es que tenemos una lucha con él porque los domingos, ¿qué problema para que comparta con nosotros? Y entonces uno, pero ¿por qué el domingo no trabaja? No, los domingos no trabaja. Pero siempre le decimos camine y compartimos, vamos a cine, vamos. Pero él llega y dice, no, mi equipo me necesita. Imagínense eso. Entonces, ¿qué me toca a mí? Con hombres de 30, 40, 50 años. Venga, hermano, venga. Papito, el tiempo de la pelotica ya le pasó a su merced. Es que el tiempo de la pelotica era, ¿sí me entiende? 5 años, 10 años, ¿sí me entiende? 12 años, 18, 20, 25. Me casé, ¡bum! Ahora mi equipo es mi esposa y mis hijos. Ese es mi equipo, ¿sí me entiende? A ese es el que yo me le voy a dedicar. Porque el tiempo de la pelotica ya pasó. Y se está perdiendo de la bendición de su familia. Porque lo coge a destiempo. Y entonces, pastor, no me diga eso, que el equipo, tantos años. Uy, pues no es por dármelas, pero yo soy bueno. Entonces uno dice, no, ya pasó, ¿sí me entiende? Ya pasó. ¿Se da cuenta que el inmaduro abandona los procesos? Él los abandona. Él no entiende que ya se casó. Claro, no estoy diciendo que nunca más vas a jugar fútbol. No, puedes jugar fútbol, pero el fútbol nunca va a estar por encima de tu familia. Siempre que tu familia te dice que te necesite, te toca abandonar el fútbol. Y habrá momentos donde vas a jugar. Pero escúchame, ya Dios te dio una bendición diferente a un balón y a un equipo. ¿Sí ves? Es entenderlo de esa manera. Cuando nosotros no entendemos eso, somos hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todos los que somos hijos de Dios, hay que entender algo de lo que dice la Biblia. El padre que ama a sus hijos los disciplina, los corrige. Y nosotros somos sus hijos. Entonces él llega y dice, mira,
tú eres mi hijo, yo no te dejo sin corrección. Entonces me va a tocar utilizar la estrategia del papel periódico. Igual que el aguacate. Entonces tú te das cuenta que uno a veces va a hacer un almuerzo y uno llega y dice: óyeme, voy a hacer un almuercito, me vendieron unos aguacates, el almuerzo es mañana, pero estoy tocando y me los vendieron verdes. Va a tocar envolverlos en papel periódico para que maduren más rápido. Entonces Dios hace lo mismo, llega y dice: mira, la verdad, yo te amo, y como te amo, te voy a envolver en papel periódico. Y el papel periódico son las pruebas. Y por eso te envuelve. O sea, te envuelve. Es que tú comienzas a decir: uy, pero es que una prueba, pero es que se vino otra, y es que se vino otra, pero ¿cuántas más? Se me vino el mundo encima. Te envolvieron en papel periódico para madurar, porque no querías madurar, te negabas a madurar. Entonces Él dice: no, tengo que utilizar las pruebas. Claro, el gran problema de esto sería tener pruebas y seguirse uno comportando como un niño. Eso sí sería un problema gravísimo, ¿sí me entiende? Porque donde hay inmadurez, el enemigo siempre va a operar. Y eso pasó con el pueblo, ¿sí o no? Apenas Satanás vio que el pueblo pensaba como un niño: no, pero ¿qué tal Dios? Yo prefiero ir a Egipto, no sé qué. Juzgaba como un niño: ¿qué tal ese Dios que nos trajo a comer aquí solamente maná? Y hablaba como un niño. Entonces uno llega y dice: claro, él veía un poco de niños en el desierto, llegó y dijo: aquí podemos operar con estos inmaduros. Eso es lo que hace Satanás. Entonces no podemos estar aquí, usted y yo, con más arrugas, con más canas, con más kilos o menos pelo, y seguir con un chupo colgado del cuello. Por eso a la gente le gusta Kiko y el Chavo, todo eso. En serio, ¿usted no sabe que detrás de eso hay un gran estudio? Porque no es común que uno vea a gente grande que actúa como un niño y a uno le guste. Pero a la gente le gusta eso. Y si veía a Kiko, yo soy como Kiko, y otros son como la Chilindrina, ¿sí me entiende? Así, es así, ¿sí me entiende? Porque hay algo que dice: mira, es más, hay una generación inclusive un poco más allá, ¿sí? Muchos no me van a entender, pero hay una generación mucho más allá, que es una generación que veíamos un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio. Sí, levanten la mano los de esta generación. Ay, tranquilo, que eso no tiene nada, esos son los años que tiene. Sí, La Carabina de Ambrosio. La mayoría aquí pues no tiene nada que ver de eso, pero era un programa de humor y tenía una sección que se llamaba Mercado de Lágrimas. Y entonces los protagonistas eran un hombre que él hablaba como niño con el papá y la mamá. Y entonces siempre había una cena. Entonces el esposo llegaba de trabajar, y cuando llegaba el esposo de trabajar, entonces salía la mamá y decía: amor, menos mal llegaste, ha pasado algo terrible, terrible. Y él se venía: ¿qué pasó, mi amor? Dime qué pasó, dime qué ha pasado. Es el niño, es el niño. ¿Qué le pasó al niño? Dime qué le pasó. Y la música ta, 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 así todo, ¿sí me entiendes? ¿Qué le pasó al niño? El niño no se quiso tomar la sopa. Y todos nos reíamos así como usted se está riendo. Pues yo traté más o menos de ilustrar el tema, y no sé si llegué a ese nivel, pero es que a veces hacemos drama de unas cosas como niños.
Peleamos como niños por cosas que no deberíamos pelear. Estamos como niños peleando por una ventana, un jabón, un trapero, unas medias, hermano, como niños. Escúchame, como niños. Necesitamos salir de ahí porque es un engaño del enemigo, ¿sí me entiende? Es un puro engaño del enemigo. Cierre sus ojos un momento ahí. Y con sus ojos ahí cerrados, piense por un momento en qué áreas de su vida está siendo inmaduro. Y ahora levante su mano derecha y diga fuertemente conmigo: voy a dejar toda mi inmadurez porque voy a alcanzar mis bendiciones. Voy a alcanzar mi tierra prometida. Y si usted lo cree, dele ese fuerte aplauso al Señor. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Solamente para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, discernimiento del bien y del mal. Así que creo que todos sin excepción podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando habla del alimento sólido, nos está hablando de bendiciones. Y dice que el alimento sólido solamente es para los que han alcanzado la madurez. Entonces termino con este ejemplo, y es muchas veces cuando un niño llega y dice: yo me quiero subir en ese muro. Mi vida, no te puedes subir ahí, eres muy pequeño. Si te caes de ese muro te puedes romper un brazo. Pero yo me quiero subir. Siempre he querido, yo he soñado con subirme siempre a un muro. Pero no te puedes, eres muy pequeño. Pero me quiero subir. El niño. Entonces, y ya a lo último, y no. ¿Sí lo ha visto que hace? Entonces ya cuando comienzan a torear al papá y a la mamá, entonces ¡pum! Saca uno la varita de la corrección. Venga para acá. Venga, párese acá. Le dije que no. Tiene que hacer caso. A ver, ¡ta! ¿Sí o no? Entonces él. Y le voy a decir algo. El niño no sabe qué es quebrarse un brazo. Él no sabe. Porque él no sabe qué es quebrarse un brazo. Y él entonces llega y dice: ok, mire, yo me voy a subir al muro. Pero la verdad, no, se acuerda de la nalga y dice: no, mejor yo no me subo. Y lo evita. Y sabe, nosotros también tenemos una vara de la corrección, y es cada palabra que Dios nos da en la iglesia. Cada vez que Dios nos da una palabra aquí en la iglesia, es un papá que nos dice: óyeme, por ahí no. Pero yo quiero hacer ese negocio. Y si yo quiero cambiarme de ciudad, y yo quiero cambiarme de ministerio, yo quiero. Sí, no. ¿Sí me entiende? Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie. ¿Sí me entiende? Y nadie me llamó el día de los cumpleaños. Y nadie. Sí. Imagínese, niño. Piensa, juzga, actúa como un niño. Claro que hay niños que uno les da con la vara de la corrección y dice: no, que va, y se suben al muro. ¿Sí o no? Así los corriga y se suben al muro, se caen, ¡pah! Se fracturó el brazo. Y cuando se fractura el brazo, entonces llegan allá. Le dije que no se subiera. Sí. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando tú no aceptas la corrección de Dios a través de la palabra y haces tu voluntad, después tendrás que venir aquí llorando, quebrado, roto por lo que el mundo te hizo. Y muchos llegan después llorando y quebrados porque no quisieron la corrección de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta?
Entonces uno muchas veces llega y dice, óyeme, uno a veces no entiende lo que es perder el tiempo, ¿no? Porque ese niño puede estar en urgencias allá con un brazo allá esperando a que lo atiendan, ¿sí me entienden? Horas y horas. El tiempo que ese niño está en urgencias hubiera sido el tiempo que hubiera estado de pronto en la playa con su papá y su mamá. Pero tomó la decisión mejor de estar en ese lugar por inmadurez. ¿Todo es cuestión de qué? De madurez. Colóquese de pie, por favor. Vamos a orar, levante sus manos. Señor, te damos gracias por tu bendición. Gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias porque sabemos que la palabra rema se tiene que cumplir. Y esa palabra es una promesa para nuestra vida. Pero en esa palabra también hay algo que habla de la corrección. Y Dios, cuando ama a su pueblo y ama a sus hijos, Él los va a corregir. Y la corrección es cuando tú la aceptas y tienes la madurez para recibirla. Cuando tú la recibes, eso te conduce a tu tierra prometida. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, porque es pelear contra mi voluntad. Es esa voluntad que ofrece el mundo. Pero escúchame, no tenemos que hacer la voluntad del mundo, sino la de Dios, porque la voluntad de Dios es la que trae bendiciones para nuestra vida. En la voluntad de Dios es que nosotros podemos ver que tal vez al comienzo no es fácil hacerlo. Tal vez al comienzo es difícil y cuesta trabajo obedecer la voluntad de Dios, pero al final es agradable. Porque luego tú vives bajo la voluntad de Dios y ves sus bendiciones. Y puedes entender que tal vez el problema ni siquiera son las personas, somos nosotros, porque no hemos madurado. Somos inmaduros. Aún en lo que Dios quiere que administremos, Él es el proveedor, nosotros los administradores. Pero Él no puede colocar en las manos de un niño la provisión que tenía para un hombre. Así que hoy tenemos que salir de este lugar y renunciar a ese niño y dejar ese niño aquí en este lugar e irnos convertidos en hombres y mujeres de Dios, donde podamos ver su bendición, donde podamos decirle: Señor, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer que está listo para ser un buen administrador. Provee para mi vida, porque he crecido, porque he madurado, porque estoy en el tiempo correcto para recibir mi bendición. Estoy listo, Señor, porque he administrado también lo que tú me has dado hoy en día, porque puedo presentarme delante de ti como una carta abierta, sin nada oculto, para decirte: Señor, gracias, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que ha de venir. No te pido nada al futuro, bendigo el presente, porque lo que tengo en el presente es de bendición para mi vida. Así que hoy, Señor, damos gracias por tu palabra, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento un momento, por favor. Y voy a pedirle el favor, si hay personas que nos acompañen por primera vez, levante su mano. ¿Hay alguien que venga por primera vez? Hola, ¿cómo estás? Hola. Voy a pedirles un favor, pueden dejar su lugar y vienen acá y hacemos una oración. Démosles un fuerte aplauso de bienvenida. Venga, dejen su lugar y vengan acá al frente. Rápidamente los que vienen de atrás. Juntos vamos a hacer una oración antes de retirarnos de este lugar. Yo les voy a guiar y usted lo repite fuertemente conmigo, ¿vale? Ponga su manito en su corazón y cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, por mucho tiempo estuve lejos de ti. Sé que soy pecador y te pido que me perdones. Hoy quiero abrir las puertas de mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Abran sus ojos. Aquí comienza
un nuevo camino a partir de hoy. Y si usted lo cree, todo aquello que estaba retenido en su vida, hoy el Señor lo quiere poner en sus manos, pero con una condición: hacer la voluntad de Dios. Ya hemos hecho la de uno y no ha servido. Es más, nos ha traído muchos dolores de cabeza hacer mi voluntad. Así que bueno, que a partir de hoy hagamos la voluntad de Dios, y esa voluntad de Dios nos va a traer bendiciones. Qué bueno que nos sigan acompañando acá. Si les gustó ese tipo de mensajes, son bienvenidos a esta, su nueva casa, y esta, su nueva familia. Bienvenidos. ¿Les dieron un regalo cuando llegaron? ¿Alguien recibió un regalo cuando llegaron? ¿Tú sí? ¿Alguien más? ¿Algún regalo? No, otro, es otro diferente. Muy bien, los que no han recibido su regalo, aquí tenemos a Diana, una gran amiga de la casa. Ella les va a entregar ese regalo, así que sigan por acá. Y si alguien ya recibió su regalo, puede pasar a su lugar, ¿vale? Sigan por acá y démosles otro fuerte aplauso de bienvenida. Colóquese de pie. Pásenle el brazo así a alguien. Y ahora mirando, dígale: si ve que es fácil, es cuestión de madurez. Dios les bendiga.